La carta llegó una tarde gris de otoño, con el viento ululando entre los árboles desnudos. Llevaba días sintiendo una inquietud inexplicable, como si algo antiguo y olvidado estuviera al acecho. Al principio, pensé que el sobre era un simple error del cartero. Después de todo, no recibía correspondencia personal desde hacía años. Pero mi nombre estaba claramente escrito, con una caligrafía que me hizo tambalear. Era la letra de Leo. Habían pasado 10 años desde su desaparición, una década en la que los rumores y las suposiciones habían teñido su memoria. Algunos decían que se había fugado tras una deuda de juego, otros afirmaban que lo habían visto caminar hacia el bosque y nunca volver. Yo nunca creí en esas teorías. Leo era un espíritu inquieto, sí, pero también era leal. Si se hubiera marchado, me habría dicho algo. Pero nunca pensé que recibiría noticias suyas tanto tiempo después. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro, una hoja amarillenta con bordes desgastados llevaba su mensaje. La tinta estaba un poco corrida, como si hubiera sido escrita con prisa o en condiciones húmedas. Cada palabra parecía respirar su miedo. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. No sé cuánto tiempo me queda, pero lo que he visto, lo que he hecho, me está reclamando. No busques respuestas en la policía, no se lo digas a nadie. Solo tú puedes entender. Ven al bosque de Greystone, donde jugábamos cuando éramos niños. Allí encontrarás la verdad, aunque te advierto, no será lo que esperas. No confíes en lo que veas. No escuches a las sombras. La última línea estaba escrita con más fuerza, el papel casi rasgado. Perdóname. El bosque de Greystone. Hacía años que no pensaba en aquel lugar. Había sido nuestro refugio en la infancia, un rincón de libertad y aventura. Pero también estaba envuelto en leyendas, historias que nuestros padres nos contaban para mantenernos alejados. Decían que los árboles allí susurraban los secretos de los muertos y que cualquiera que escuchara demasiado tiempo no volvía a ser el mismo. Con la carta aún en la mano, me debatí entre la lógica y la lealtad. Todo parecía absurdo, Leo desaparecido, escribiéndome una década después, un bosque lleno de enigmas. Pero había algo en el tono de sus palabras, algo desesperado que no podía ignorar. Esa misma noche, empaqué una linterna, una botella de agua y mi viejo cuchillo de campamento. No sabía lo que me esperaba, pero quería estar preparado. Greystone estaba a unos 20 kilómetros de mi casa, una caminata que hacía años no realizaba. Mientras avanzaba, la noche se cerraba como un telón, y el mundo familiar se desvanecía. Los sonidos del bosque nocturno se mezclaban con el crujido de mis pasos. Una lechuza graznó en la distancia, su lamento resonando como un aviso. Cuando finalmente llegué al claro donde solíamos jugar, noté algo extraño. La luna iluminaba el lugar con una luz pálida y fría, pero parecía haber un velo sobre todo, como si el aire mismo estuviera teñido de gris. No era solo un lugar abandonado, parecía suspendido en un tiempo diferente, congelado en el instante exacto en que lo dejamos. Busqué señales, rastros de Leo, pero no había nada, ni huellas, ni ropa, ni indicios de que alguien hubiera estado allí recientemente. Entonces lo vi, una pequeña caja de madera a los pies de un árbol, exactamente en el lugar donde solíamos esconder nuestros tesoros cuando éramos niños. Con cuidado, la abrí. Dentro, encontré un pequeño cuaderno y un reloj de bolsillo oxidado. El cuaderno estaba lleno de garabatos y anotaciones confusas. Algunas páginas estaban arrancadas y otras estaban cubiertas con dibujos de figuras humanas deformes, sombras que parecían caminar entre árboles. Una frase repetida varias veces me heló la sangre: ellos miran. Ellos escuchan. Ellos llaman. Mientras hojeaba el cuaderno, sentí un cambio en el aire. El bosque se volvió más silencioso, los insectos y los pájaros cesaron su canto. Miré a mi alrededor, y aunque no vi nada, no pude evitar la sensación de que estaba siendo observado. Leo, susurré, como si decir su nombre pudiera invocarlo. Pero lo único que respondió fue el viento, que de pronto trajo consigo un sonido. Era casi imperceptible al principio, pero poco a poco se hizo más claro, una voz cantando, infantil y monótona, como una rima de cuna. No puede ser, murmuré, mi corazón acelerándose. Esa melodía era algo que Leo y yo solíamos tararear de niños. Un simple juego. Pero escucharla allí, en medio de ese lugar, me llenó de un terror indescriptible. La canción me llevó más profundamente en el bosque, mis pasos guiados por un instinto que no podía explicar. Cada vez que trataba de razonar conmigo mismo, de darme la vuelta y volver, la melodía parecía intensificarse, tirando de mí. Finalmente, llegué a un claro que no recordaba haber visto antes. En el centro, un árbol descomunal se alzaba, sus ramas torcidas formando figuras casi humanas. Al pie del árbol había algo, o alguien, de pie. La figura era alta, delgada y completamente inmóvil. No tenía rostro, al menos, no uno visible en la penumbra. Pero sabía que estaba mirándome. «Leo», pregunté, mi voz temblando.
La figura inclinó la cabeza, como si estuviera estudiándome. No respondió, pero algo en su postura me hizo sentir una mezcla de reconocimiento y rechazo. Entonces, sin previo aviso, comenzó a avanzar. Retrocedí instintivamente, pero tropecé y caí. Cuando miré hacia arriba, la figura ya no estaba. En su lugar, una risa profunda y gutural resonó entre los árboles. Era una risa que no podía pertenecer a nada humano. Agarré el cuaderno y el reloj con manos temblorosas y corrí. No sé cuánto tiempo estuve huyendo, pero cuando finalmente me detuve, el bosque ya no parecía el mismo. Los árboles parecían más altos, las sombras más densas. Y la luna estaba en un lugar diferente en el cielo, como si el tiempo hubiera dado un salto. Me dejé caer al suelo, tratando de recuperar el aliento. Fue entonces cuando noté que el reloj de bolsillo se había abierto. En su interior, una inscripción que nunca había visto antes: el tiempo no corre, el tiempo te observa. Esa noche no encontré respuestas, pero supe algo con certeza: lo que sea que había llamado a Leo a este lugar, ahora me estaba llamando a mí. Desperté con el rostro frío y húmedo, la hierba pegada a mi piel como si hubiera pasado horas inmóvil. La claridad del amanecer se filtraba débilmente entre las ramas. El reloj de bolsillo seguía en mi mano, su peso parecía mayor, como si cargara con algo invisible. No recordaba haberme quedado dormido, pero ahí estaba, tumbado a los pies de un árbol cuyas raíces se extendían como dedos huesudos. Por un momento, pensé que todo había sido un mal sueño, un desvarío causado por el cansancio y los recuerdos. Pero el cuaderno seguía en mi mochila, y el eco de aquella risa gutural aún rondaba en mi cabeza. ¿Qué me está pasando?, pensé. Miré hacia el claro donde había visto la figura, pero estaba vacío. La voz de Leo resonaba en mi mente: no confíes en lo que veas. No escuches a las sombras. De vuelta en el claro, abrí nuevamente el cuaderno. Con la luz del día, los garabatos parecían más nítidos, aunque no menos inquietantes. Noté algo que no había visto antes: algunas palabras estaban escritas de forma más tenue, casi ocultas entre los dibujos. La verdad está bajo el árbol. El árbol. Aquel árbol descomunal que había visto la noche anterior. Había algo en el que me llamaba, un magnetismo que me hacía dudar entre acercarme o correr en dirección opuesta. Respiré hondo y me armé de valor. Si Leo dejó esta pista, debe haber una razón, me dije. Llegué al árbol justo cuando el sol alcanzaba su cenit. Era aún más imponente de lo que recordaba, sus ramas extendiéndose como si buscaran atrapar la luz. Las raíces sobresalían del suelo, formando un laberinto de madera y tierra. Comencé a buscar algo, cualquier cosa que pudiera confirmar las palabras del cuaderno. Fue entonces cuando noté una irregularidad en el suelo, un bulto apenas cubierto por hojas secas y musgo. Aparté el manto natural y descubrí una trampilla de hierro oxidado, con un anillo en el centro que servía como manija. ¿Cómo no la vi antes? La respuesta era obvia: lo que sea que habitara este lugar no quería que la encontrara. Con un esfuerzo considerable, levanté la trampilla. Un hedor a moho y descomposición me golpeó de inmediato, pero la curiosidad era más fuerte. Debajo había una escalera que descendía a la oscuridad. Esto no puede estar pasando, pensé, pero mis pies ya estaban bajando. La escalera parecía no tener fin. Mis pasos resonaban en un eco constante, como si el espacio a mi alrededor se expandiera y contrajera a la vez. Finalmente, llegué a un pasillo angosto, sus paredes cubiertas de inscripciones talladas a mano. Reconocí la letra de Leo en algunas frases: no estás solo, el tiempo no es lo que crees, ellos están aquí. El pasillo terminaba en una sala amplia y circular, iluminada por un brillo tenue que parecía emanar de las propias paredes. En el centro, sobre una mesa de piedra, había un objeto cubierto con un paño negro. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba. Cuando retiré el paño, lo que vi me dejó sin aliento: una máscara tallada en madera oscura, con rasgos humanos exagerados y perturbadores. La máscara parecía mirarme, aunque no tenía ojos. Su superficie estaba cubierta de símbolos que se retorcían y cambiaban si los miraba demasiado tiempo. Sabía, sin necesidad de tocarla, que esta era la causa de todo. Leo encontró esto, y esto lo encontró a él. Mientras examinaba la máscara, un ruido detrás de mí me hizo girar. Allí, en la entrada de la sala, estaba Leo. Pero no era el Leo que recordaba. Su piel estaba pálida, casi translúcida, y sus ojos parecían hundidos en un abismo sin fin. Su boca se movía como si intentara hablar, pero lo único que salió fue un susurro rasposo: no debiste venir. Leo. Mi voz se quebró. ¿Qué te pasó? ¿Por qué me llamaste? No fue mi elección. Cada palabra parecía costarle un esfuerzo monumental. Ellos usan a quienes los encuentran. La máscara es la puerta. Una vez que la ves, estás atrapado. Retrocedí instintivamente, pero Leo avanzó. Su cuerpo se movía de forma antinatural, como si estuviera siendo controlado por hilos invisibles. No hay salida, amigo.
Todo lo que hice fue tratar de advertirte. Pero ahora tú, eres parte de esto. Antes de que pudiera responder, la máscara en la mesa comenzó a emitir un sonido, un murmullo que creció hasta convertirse en un grito ensordecedor. Mis manos volaron a mis oídos, pero no sirvió de nada. Era un grito que no solo escuchaba, sino que sentía en mi interior, desgarrándome desde adentro. Cuando el grito cesó, la sala había cambiado. Ya no era una caverna, estaba en un paisaje desolado, un vacío infinito donde el suelo se extendía en todas direcciones como una sábana gris. Leo ya no estaba. En su lugar, había figuras, sombras humanoides que me rodeaban, observándome con sus ojos vacíos. La máscara flotaba frente a mí, y una voz profunda y cavernosa resonó en mi mente: has cruzado el umbral. Ahora, perteneces a nosotros. No, grité, retrocediendo. Esto no es real. ¿No es real? La voz se rió, una risa que parecía venir de todas partes. Tu amigo trató de resistirse. Tú también lo harás. Pero todos terminan sirviendo al propósito. Las sombras comenzaron a acercarse. Intenté correr, pero mis pies estaban clavados al suelo. Sentí como si una fuerza invisible me arrastrara hacia la máscara. Mi mente se llenó de imágenes, Leo encontrando la máscara, su vida desmoronándose mientras intentaba deshacerse de ella, y finalmente, su último intento desesperado de advertirme, sabiendo que no había salvación. Con un último grito, la máscara se colocó sobre mi rostro. El frío de la madera me invadió, y luego, nada. Cuando los rescatistas finalmente encontraron el claro, semanas después, solo había silencio. La trampilla bajo el árbol estaba cerrada, y no había señales de ninguna lucha. Pero en el centro del claro, sobre un montículo de raíces, descansaba una máscara de madera oscura, esperando a su próxima víctima.